día de hoy, particularmente pensando en las fechas que estamos celebrando cerca de la Navidad, que significa el nacimiento de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad haciéndose hombre, y hablando de una doctrina que es la encarnación, es lo que celebramos realmente en la Navidad. Algunos tienen preguntas acerca de si Jesucristo realmente nació el 25 de diciembre, y realmente ese no es el punto. No sabemos la fecha exacta, pero lo que hacemos es que paramos y exaltamos en este día que Dios se hizo hombre, habitó en medio nuestro y vino para salvarnos y rescatarnos. Pero particularmente nosotros como iglesia, esto no es algo particular de este día, sino que esto es lo que hacemos cada 8 días, que es exaltar al Señor Jesucristo, y lo hacemos todos los días viviendo unas vidas que le glorifican. Pero particularmente el día de hoy vamos a hablar acerca de la Navidad, pero no en la profundidad acerca de lo que significa la doctrina de la encarnación, pero quiero contestar una pregunta del día de hoy, que es la siguiente. Navidad, ¿celebramos lo mismo católicos y cristianos? Y eso es lo que vamos a contestar el día de hoy. Vamos a contestar si los católicos y los cristianos celebramos la misma clase de Navidad, si creemos realmente lo mismo. Y no voy a poder profundizar en todas las doctrinas que cree el catolicismo romano, pero por supuesto voy a tocar los puntos principales. Y les pido que me acompañen a Gálatas capítulo 1. Gálatas 1 del 6 al 9. Y este va a ser un versículo introductorio porque el día de hoy vamos a estar en diferentes partes de la Biblia y no enfocándonos en un solo versículo. Pero a manera de introducción vamos a ver Gálatas 1 del 6 al 9. Y Pablo dice lo siguiente: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que sea anatema, que significa que sea maldito, que una maldición caiga sobre él. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, entonces que sea anatema. Oremos. Padre, te pido por favor que en tu gracia me ayudes a presentar tu palabra el día de hoy. Te pido por favor que lo pueda hacer con humildad, con mansedumbre, pero al mismo tiempo con valentía, Señor, confrontando el error. Te pido que si hay algunos cautivos aún de las trampas y las mentiras que se han enseñado por siglos acerca de Jesucristo, acerca de la Biblia y acerca de la salvación, te pido que el día de hoy a través de tu palabra tú traigas libertad, traigas iluminación a los ojos espirituales y puedan ver, Señor. Pero también te pido que esta enseñanza sea una capacitación para toda nuestra iglesia, para que podamos ser evangelistas efectivos, Señor, que tienen respuestas ante el error que se propaga cada día y que millones de personas están creciendo hoy en día, que están creyendo hoy en día y están dirigiéndose hacia el infierno, hacia la condena eterna. Padre, ayúdanos a mostrar amor, y una de las mejores maneras de mostrar amor es hablar la verdad. Así que te suplico que me ayudes y que nos ayudes a todos en esta mañana. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Miren, a manera de introducción estaba leyendo Gálatas 1 porque tiene mucha relación con lo que estamos hablando el día de hoy. Pablo le está diciendo a los Gálatas que ellos habían sido llamados a la salvación por gracia, pero estaban queriendo volver al judaísmo. Estaban queriendo volver a obtener su salvación por medio de las obras, de creer que por medio de las obras que hicieran podrían obtener la salvación o la aceptación delante de Dios. Y por eso es que Pablo les dice que están actuando como insensatos, que están actuando con locura. ¿Cómo es que ustedes han sido llamados a ser salvos por gracia y están regresando a querer ser salvos a través de las obras? Quiero decirles que hay una amenaza constante y es personas que han creído el evangelio de la gracia o al menos lo han escuchado y tienen la tentación de volver a querer pensar que pueden obtener su salvación por las obras. Esa es la tentación que tiene el ser humano, pensar que puede ganar su salvación por su propia obediencia.
Pero lo que enseña la Biblia es que de principio a fin la salvación es por gracia, es un regalo inmerecido. No es algo que alguien pueda ganar por sus propios medios. Necesitamos un Salvador que ganara nuestra salvación en nuestro lugar. Y esa posición solamente la tiene Jesucristo. Y por eso es que Pablo es tan fuerte cuando dice que si alguien les predica otro evangelio, puede ser aún un ángel. Y si un ángel les predica otro evangelio, él dice, entonces no lo crean, rechácenlo. Hay un solo evangelio y hay un solo Salvador y hay un solo mediador, que es Jesucristo. Y pensando en esto, quería contestar una pregunta inicial y es, ¿cuándo un error se convierte en una herejía? Porque hemos escuchado ese término herejía, pero ¿cuándo un error cualquiera de las Escrituras se convierte en algo que es herejía? Y para eso tengo una ilustración. En tiempos de guerra en el pasado, los franceses adoptaron un término en medio de la guerra para atender a aquellos que estaban sufriendo las heridas en la guerra, y ellos utilizaron un término que era el triaje. Y ese término también se utiliza en las salas de emergencia hoy en día. ¿Y qué es el triaje? Que cuando una persona llega a una sala de emergencias o en esa época en la guerra, se analizaba o se daba un diagnóstico inicial de la herida que tenía la persona. Si esa persona tenía una herida menor, entonces podía esperar su atención. Pero si esa persona tenía una herida que era de vida o muerte, la tenían que atender inmediatamente. Lo mismo sucede en una sala de emergencias hoy en día. Si una persona llega con un esguince de tobillo, pues lo tienen que tratar, lo tienen que atender, pero puede esperar un poco, en comparación de una persona que llega con una herida de bala y que la tienen que atender inmediatamente. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque en la teología, en las doctrinas cristianas también existe algo que podríamos llamar el triaje teológico. Hay doctrinas que son fundamentales. Hay doctrinas que si una persona no las cree, entonces no puede ser salvo. O que si una persona tiene un mal entendimiento acerca de esas doctrinas, entonces va a ser condenado por la eternidad en el infierno. Por supuesto, todas las doctrinas y todo lo que enseña la palabra son importantes, son fundamentales. Pero hay ciertas doctrinas que si hay un error en ellas, entonces condenan a las personas por la eternidad. Y por eso le llamamos que hay un triaje teológico. Miren cómo lo explica el pastor Mike Riccardi. En el caos de una sala de emergencia, los médicos necesitan saber cómo valorar la urgencia de los pacientes. Es decir, una herida de bala es prioritaria comparada con un esguince de tobillo. Del mismo modo, en el mundo teológico, los cristianos deben entender la diferencia entre las doctrinas primordiales, doctrinas fundamentales sin las cuales no existe unidad fraternal entre hermanos, y doctrinas secundarias o terciarias. Doctrinas en las cuales dos auténticos cristianos pueden estar en desacuerdo y aún así tener unidad. Por lo tanto, es de suma importancia el ser capaces de discernir la diferencia entre una enseñanza errónea y una herejía. Y muchas veces un error termina convirtiéndose en herejía. En el campo del estudio bíblico también hay un triaje, que es el triaje teológico. Algunos hermanos pueden tener algunas ideas que nosotros no compartimos y siguen siendo nuestros hermanos en Cristo. Hay ciertas iglesias que piensan cosas diferentes a nosotros, pero siguen siendo hermanos en Cristo. Y les pongo un ejemplo. Personas que, por ejemplo, tienen algunas diferencias en cuanto a la escatología. Tal vez no tienen el orden del final de los tiempos de la misma manera que lo que creemos nosotros, pero siguen siendo nuestros hermanos en Cristo. Pero si una persona no cree lo mismo que nosotros en cuanto a la Trinidad, en cuanto a que Jesucristo es Dios, en cuanto a lo que pensamos acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces no puede ser nuestro hermano. Hay doctrinas, todas son fundamentales, todas son importantes, pero hay unas que tienen una mayor gravedad en la implicación en la salvación de las personas. Ciertamente hay diferencia entre doblarse un tobillo y tener una herida de bala, y lo mismo sucede con algunas doctrinas. ¿Y por qué estoy haciendo esta introducción? Porque en el triaje teológico hay ciertos grupos que se identifican como cristianos, pero no lo son porque sus enseñanzas fundamentales son antibíblicas y están llevando a las personas a la condena eterna. Y puedo mencionar por lo menos 4 grupos. Grupos que no son nuestros hermanos, grupos que actúan como iglesias apóstatas.
y le utilizo las comillas en iglesia porque no son iglesias verdaderas, grupos que realmente están guiando a la condenación a miles o millones de personas. Testigos de Jehová no son nuestros hermanos, están enseñando mentiras fundamentales acerca de la persona de Cristo y están guiando a las personas a condenación eterna. Mormones no son nuestros hermanos, así en el nombre de la iglesia le pongan que son los santos de los últimos días de Jesucristo. Pues no lo son, si no están en Cristo Jesús, el Cristo de las Escrituras. Pentecostales de solo Jesús o Iglesia Pentecostal Unida de Colombia no son nuestros hermanos. No creen lo que dice la Biblia acerca de la Trinidad. Y la Iglesia Católica Romana tampoco son nuestros hermanos. Las personas que estén allí y crean con decisión lo que enseña la Iglesia Católica Romana, entonces no creen en el Cristo verdadero, no creen en la Biblia como dice las Escrituras y no creen en el Evangelio de la salvación por solo gracia como enseña la Biblia. Y por supuesto están siendo guiados a la condena eterna. Con estos 4 grupos no estamos hablando de un esguince de tobillo, sino que estamos hablando de una herida de bala mortal. Y es fundamental entender que estos grupos son grupos que históricamente han trastornado las enseñanzas fundamentales del cristianismo y su enseñanza es tan destructiva que si alguien cree lo que creen estos grupos verdaderamente, entonces están siendo guiados a la condena eterna. ¿Y por qué digo que si creen fundamentalmente lo que ellos creen? Porque puede haber una persona en medio de estos grupos que no crea lo que ellos creen y puede ser que está en una transición de salir de ahí. Puede haber un creyente verdadero que está ahí porque lleva un tiempo ahí, pero ha leído la Biblia, cree el Evangelio verdadero y seguramente está en una transición de salir porque no cree lo que en ese lugar se enseña. Es posible que haya ese caso, pero si hay alguien que está ahí y está convencido de las doctrinas que allí se enseñan, entonces no es del Señor. El día de hoy, por cuestiones de tiempo, no voy a abordar estos 4 grupos, pero me voy a enfocar en la Iglesia Católica Romana. Y vamos a ver 3 áreas de error fundamental. Lo vamos a dividir en 3 partes. Número 1, errores relacionados con la persona de Jesucristo. En segundo lugar, errores relacionados con las Escrituras, con lo que creen acerca de la Biblia. Y en tercer lugar, errores relacionados con la salvación, con el Evangelio de Jesucristo. Vamos a comenzar con el primero. Errores relacionados con la persona de Jesucristo. Así que comencemos. ¿Cuál es la visión católica romana de Jesucristo? En la Iglesia Católica Romana y sus seguidores rebajan la deidad de Cristo. Y yo estoy convencido que si pensamos en lo que los católicos dicen de labios para afuera, pues nunca niegan la deidad de Cristo, pero sí lo que hacen con sus prácticas y con sus creencias es rebajar la deidad de Cristo, la divinidad de Cristo. Ponen a la par de Jesucristo a criaturas creadas y las exaltan, las veneran como ellos dicen, pero realmente lo que están haciendo es rendir culto a la creación y no al Creador. Eso es lo que sucede una y otra vez. Es una práctica donde rebajan su deidad y le dan el estatus de divino a seres creados. Ese es el caso de lo que hacen con los santos cuando son venerados. Son buscados como intercesores cuando el único intercesor que la Biblia dice que tenemos delante del Padre y de Dios es ¿quién? Jesucristo. No hay ningún otro intercesor. Ningún santo es ningún intercesor. Pero ellos se ponen en ese lugar o en ese nivel a santos, a hombres que ellos mismos han canonizado. Pero en caso más particular de idolatría que presenta la Iglesia Católica se ve con María. Cuando observamos con detenimiento algo que se llama la mariolatría, que significa el culto idolátrico a María, nos encontramos que tiene una raíz profunda en las enseñanzas que el catolicismo ha sacado por los siglos, donde llevan a ese pueblo a que pongan a María como una semidiosa, algo casi del mismo estatus que el Señor Jesucristo. Los católicos romanos afirman, por ejemplo, una doctrina llamada la Inmaculada Concepción de María. Y aquí hago una pregunta. ¿María nació sin pecado como Jesucristo? Bueno, los católicos enseñan algo llamado la Inmaculada Concepción de María.
¿Qué afirma esta doctrina católica? Que la madre de Jesús nació sin pecado. Sin embargo, la Biblia no tiene ni un solo versículo que enseñe esta doctrina. Ellos afirman que María nació sin pecado igual que Jesucristo. Y por supuesto alguien podría decir, bueno, eso no tiene tantas implicaciones. Sí, poco a poco lo que están haciendo es atribuir cosas que solamente pertenecen a Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad encarnada, y se las van asignando a otras personas, en este caso a María. Y eso va teniendo implicaciones en la manera que el pueblo reacciona ante esa persona, María. El 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX promulgó lo siguiente, y leo: la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano, fue guardada libre de toda mancha del pecado original. Eso lo dijo el Papa Pío IX, pero la Biblia no lo dice. Son declaraciones de hombres que se empiezan a convertir en doctrinas y en tradición, pero que realmente la Biblia no enseña. La Biblia no enseña esto. Los católicos algunas veces citan Génesis 3:15, cuando se dice que de la simiente de la mujer vendrá uno que aplastará bajo sus pies a Satanás, a la serpiente. ¿Y saben cómo comúnmente la Iglesia Católica interpreta Génesis 3:15? Que esa simiente de la mujer fue María, y que es María la que aplasta bajo sus pies a Satanás. Y ustedes pueden ver en obras de arte católicos, tanto en estatuas como en pinturas, a María teniendo bajo sus pies a la serpiente. No es María la que aplasta bajo sus pies a Satanás, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Poco a poco introducen doctrinas que son falsas, que le van atribuyendo a un ser creado lo que solamente pertenece al Dios del universo. Y por supuesto, estas son doctrinas destructivas. La labor de ser el Salvador, de derrotar a Satanás, es una tarea de Jesucristo, que lo cumple al morir en la cruz, resucitar, y lo ejecuta bajo los pies de su iglesia, como dice Romanos 16:20. Las escrituras son claras en afirmar que solo Jesús estuvo libre de pecado. Algunos versículos, Hebreos 4:15 dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Por qué Jesucristo puede ser nuestro mediador, nuestro intercesor perfecto? Porque Él vivió la misma vida que nosotros, pero sin pecado. Y es el único hombre que ha vivido de esta manera, porque es Dios hecho hombre. Este no es el caso de María. María no puede ser una intercesora perfecta porque es una pecadora igual que nosotros. Pero Hebreos 4:15 dice que Él sí lo puede hacer. ¿Por qué? Porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Una declaración más: ¿quién es el único sin pecado? Jesucristo. Y por eso puede ser nuestro mediador, por eso puede ser nuestro intercesor. Primera de Juan 3:5: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él, refiriéndose a Jesucristo. Una declaración más, Primera de Pedro capítulo 1, del 18 al 19: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o como plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesucristo ofreciéndose por nosotros y limpiándonos de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque era el único limpio y puro, santo y sin pecado. Se buscó en la historia de la humanidad otros que pudieran ser el sustituto perfecto, pero todos tenían pecado. Jesucristo no, Dios hecho hombre. La enseñanza católica de la Inmaculada Concepción no solo es contraria a la verdad, sino que establece las bases para asignarle a María una especie de divinidad o semidivinidad. Tal vez nunca lo dicen de esa manera, pero es lo que hacen en su práctica y es lo que creen internamente.
Y los que vienen del catolicismo saben que era así, que había un estatus de buscar a María como una intercesora, como un medio para acercarse a Dios, como una semidivinidad, cuando la Biblia nunca la presenta en esos términos. Algunos católicos piensan que rendir culto a María es algo piadoso y agradable a Dios. Sin embargo, eso expone un desconocimiento de lo que dice la Biblia, y principalmente lo que dice la Biblia acerca de la idolatría, que es adorar lo creado en vez de al Creador. Miren lo que dice Éxodo 20, versículo 3 al 5. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, a estas imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Dios no comparte su gloria con nadie, con nadie. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. El Señor se toma muy en serio la idolatría. Y saben que hemos estudiado muchas veces que la idolatría no solamente se ve con adorar imágenes, pero esa es una forma principal en cómo el hombre ejecuta idolatría. El culto a María como un ser semidivino que puede interceder ante Dios y que llega a ser tratada algunas veces como corredentora, o sea, la misma par de la redención que ofrece Jesucristo, es una doctrina dañina, una práctica equivocada, pero sobre todo es idolatría, pues está usurpando la posición que solo pertenece a Cristo. Y aquí quiero hacer una aclaración, que algunas veces los evangélicos y cristianos como que no entienden. María no es la del problema. María no tiene ningún problema. María es un ejemplo de cristiana. Es más, ¿saben qué? Yo creo que María no ha escuchado ni una de las solas oraciones que le han lanzado por 2000 años. Ella, justificada por el Salvador que ella dio a luz, que fue utilizada en la gracia, pero ella no tiene nada que ver, ella no es la culpable de eso. Que algunos como que tienen una aversión a todo lo que tenga que ver con María, o no la quieren ver como un ejemplo de vida cristiana. Claro que es un ejemplo, pero Satanás sí es experto en utilizar cosas y convertirlas en cosas que son buenas, en cosas que son engañosas y dañinas para el pueblo de Dios. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuál es el único camino al Padre? Su Hijo Jesucristo, Dios hecho hombre. Romanos 3 dice que no hay ninguna persona, sea hombre o mujer, que no sea pecadora, que todos estamos destituidos por naturaleza y que necesitamos un Salvador, y eso incluye a María, y ella lo reconoció. Ella reconoció que necesitaba un Salvador. Miren lo que dice Lucas capítulo 1. Vayan a Lucas, Evangelio de Lucas capítulo 1, y miren el versículo 30. Y el ángel le dijo, estamos en Lucas 1:30, y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Solamente ese punto podríamos detenernos ahí. Claro, leo el pasaje y digo, bueno, pues dan ganas de exponerlo, ¿no? No podemos por tiempo, pero solamente ese punto, que haya hallado gracia, significa que no es que ella fue elegida por lo santa que ella era en sí misma. Halló gracia, Dios le está dando favor inmerecido. Versículo 31, y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues yo soy virgen. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo,
y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y luego hay un encuentro ahí entre María y Elizabeth. Dice que Juan el Bautista brincó desde la barriga cuando vio que Jesucristo venía en la otra barriga. Desde el momento, ¿qué fue lo que Juan el Bautista siempre hizo? Ese es el Mesías, apuntándolo, mírenlo a él, mírenlo a él. Desde la barriga es lo que estaba haciendo Juan el Bautista, que es lo mismo que deberíamos hacer todos nosotros. Exalten a Jesucristo, eso es lo único que hacemos. Después de ese encuentro, miren el versículo 46 en Lucas 1. Entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor. Y la clave está en el versículo 47. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María reconoce que ella necesita un Salvador. Ella no es libre de pecado. Ella es una pecadora que reconoce que Dios es el único que puede ser su Salvador. Decir que María está libre de pecado es asignarle un atributo que solo pertenece a Jesús. Algunos no entienden de dónde viene esta idea de adoración y de culto a María, pero proviene de este cuerpo de doctrinas falsas que enseña la Iglesia Católica Romana, que crean toda una plataforma para que luego le adoren. Otra pregunta: ¿ascendió María al cielo sin morir? Bueno, la Biblia no dice eso. Pero ¿saben qué dijo el Papa Pío XII en 1950? Enseñó una doctrina que se llama la Asunción de María. Y dijo que esta era una enseñanza infalible de la Iglesia Católica Romana. Les leo lo que dijo: pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. Por lo tanto, si alguien pretende, entre paréntesis dice, Dios no lo permita, voluntariamente negar o cuestionar lo que ha sido definido por nosotros, sepa que ha caído fuera de la fe divina y católica. Primero, que María nació sin pecado. Luego, que María ascendió a los cielos. Alguien podría decir: bueno, eso no tiene tanta importancia, de pronto Dios la quiso ascender a los cielos por su papel de madre del Señor Jesucristo. Pero ¿cuál es el problema? La Biblia no dice eso, pero sí dice eso de alguien. ¿De quién? De Jesucristo. Y ellos van metiendo doctrinas poco a poco de cosas que solo pertenecen, de atributos, prerrogativas, obras que solamente pertenecen a Jesucristo, y se las asignan a alguien más, porque todo eso va dando la plataforma de adoración y culto a alguien más que no es Jesucristo, y eso lleva a las personas a la condena eterna. Eso es lo que hace un falso maestro. Pone cosas que parecen sin importancia, pero la desviación, por pequeña que parezca, está llevando a las personas al juicio eterno. Una enseñanza dada por hombres, definida como verdad de Dios. Eso es lo que hacen. Y yo espero que ustedes estén notando cuál es la intención de estos papas y de estos sacerdotes, que es ir introduciendo poco a poco mentiras, doctrinas engañosas, pero con el tiempo van causando un daño aún más destructivo. ¿Y saben qué? Lo vienen haciendo desde hace varios siglos y lo siguen haciendo hoy en día. Esta misma semana lo están haciendo. Lucas 24:50 dice: entonces los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo. Otra pregunta: ¿es María la que puede interceder por nosotros ante el Padre? Esta es la última afirmación errónea que vamos a estar estudiando esta mañana en cuanto a los errores en cuanto a Jesucristo. Esto es lo que se enseña en círculos católicos acerca de María, que ella es una intercesora ante Dios por todos los creyentes. Es muy común escuchar a personas que practican la fe católica romana, principalmente en Latinoamérica, pero hay esta idea común de, mire, es que como ella es la mamá,
entonces uno primero llega ante la mamá. Y es como que eso nos da un puente con el hijo. Realmente uno escucha esa idea. Es una idea un poco latinoamericana, pero además fuera de las escrituras completamente. Foránea, no tiene razón de ser. Que María, por ser la mamá de Jesús, tiene mayor cercanía con su hijo y por eso los creyentes deben hablar con ella para que ella interceda. Estas afirmaciones no tienen ningún cimiento en las escrituras. Son falsas, son erróneas. Romanos 8:34 dice lo siguiente: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún Él, el que también resucitó, que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién es el único que puede interceder por nosotros? Jesucristo. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Y primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. ¿Ustedes saben cuál es la tarea principal de Jesucristo en este momento? Además de sostener el universo con el poder de su palabra, está intercediendo por los que son suyos. Y cada vez que el acusador se presenta y dice: mira, ese es un mentiroso, ese es un falso, ese ha pecado una y otra vez, es un hipócrita. ¿Saben qué? Jesucristo está intercediendo perpetuamente para decir: acá están las marcas, yo morí por él. Es un intercesor para que nosotros podamos perseverar hasta el final. Es la garantía de que aquellos que son de él llegarán a la gloria. Eso es lo que está haciendo Jesucristo y es una tarea que solamente él puede hacer. Podría añadir algo más, y es que hay una tarea de intercesión en medio de toda la Trinidad, porque también se dice en Romanos 8:26 que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Pero esto tiene algo impactante. La Biblia enseña que solamente esa labor de intercesión puede suceder en el centro de la Trinidad. Nadie más afuera puede estarse presentando delante de Dios a interceder por los creyentes. Es algo que solo puede pasar en el interior de la Trinidad. María no tiene ninguna labor en este aspecto. Y como lo dije hace unos minutos, yo creo que María no ha escuchado ni una sola oración que le han hecho en estos 2000 años. La enseñanza romana sobre María es muy peligrosa, pues constantemente le atribuye cualidades y atributos que solo pertenecen a Jesús. Y es toda una plataforma para la idolatría. La Biblia nos permite concluir que ella no es libre de pecado, que no es corredentora, que no es intercesora y que solo Jesucristo es el legítimo mediador entre el Padre y los hombres, completamente Dios y completamente hombre. La Biblia pone en un lugar de superioridad y deidad a Jesucristo. Y les voy a leer algunos versículos, y esto es importante si algunos quieren resaltar, porque algunas veces se van a encontrar con mormones, con testigos de Jehová, con personas que niegan la deidad de Cristo. Bueno, hay unos versículos que pueden tener a la mano. Juan 8:58. Juan 8:58. Jesús reclama su preexistencia. Lo que está diciendo es que Jesús reclama ser eterno, y el único eterno es Dios. Dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes de que Abraham, que vio siglos atrás, yo ya existía. Está hablando de su eternidad. Pero ¿saben qué es lo más interesante? Usted y yo tal vez no entendemos bien, pero los judíos que escucharon eso entendieron muy bien lo que estaba diciendo. Se estaba poniendo al nivel de Dios. ¿Y sabe qué hicieron? Mire el versículo 59. Tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Querían matarlo porque se estaba haciendo Dios él mismo, diciendo que era eterno. Juan 20, del 27 al 28. ¿Recuerdan cuando Tomás estaba incrédulo? Que no creía. Dijo: bueno, ¿tengo yo que poner mis dedos, mi mano en sus llagas? Miren Juan 20, 27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío
y Dios mío, declarando que quien estaba ahí era Dios mismo. Luego Tito 2:13, un versículo clave. Miren lo que dice Tito 2:13: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Una declaración de que Jesucristo es el gran Dios y nuestro Salvador, en Tito 2:13 directamente. Luego en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador, ¿quién? Jesucristo. Varias referencias directas conectando a Jesucristo con que Él mismo es Dios. Otras formas como la Biblia presenta la deidad de Cristo. Muestra que Jesucristo es omnipotente. En Marcos 4:35 controla las fuerzas naturales, como solamente lo puede hacer Dios. En Mateo 9:18 controla las enfermedades físicas, como lo puede hacer Dios. Controla la vida y la muerte en Juan 11. Jesús muestra ser omnisciente en Juan 4, del 16 al 30. Jesús muestra ser omnipresente en Mateo 28, cuando le dice a los discípulos que Él va a estar con nosotros en todo momento, en todo lugar, haciendo la obra del ministerio. Omnipresente es Jesucristo. Jesús es presentado como el creador del universo en Juan capítulo 1 y en Colosenses 1:16. Jesús reclama ser el tema central de todas las escrituras en Juan 5:39 al 40. Miren, la Biblia demanda que adoremos al Hijo de Dios. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, es Dios mismo hecho hombre. Y aquí un análisis antes de pasar al segundo punto. Si Jesucristo no fuera Dios, entonces Dios el Padre no permitiría ni promovería la adoración a Jesucristo, porque Él no comparte su adoración y su gloria con nadie. Si la Biblia demanda que adoremos a Cristo, es porque Dios el Padre reconoce que Cristo es Dios. Segundo punto, errores relacionados con la Biblia. Ya vimos los errores relacionados con Jesucristo y cómo le dan un estatus que solo pertenece a Cristo a otras personas creadas. Ahora, errores relacionados con la Biblia. Y yo creo que es fácil concluir que ¿de dónde vienen los errores del primer punto? Pues de un mal entendimiento acerca de las Escrituras, acerca de la Biblia. La Iglesia Católica Romana no tiene como fuente de autoridad única a la Biblia, sino que la tradición y las enseñanzas de los papas y sacerdotes se ponen al mismo nivel de la Biblia. ¿Y saben qué? No al mismo nivel, por encima de la Biblia, porque contradicen lo que la Biblia dice. ¿Cuál es la perspectiva católica de la Biblia? Les leo una sección de los catecismos de la Iglesia Católica. La Iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado. Están diciendo, toda la verdad no la sacamos solamente de las Escrituras, hay otras fuentes, ¿Cuáles son esas fuentes? Ellos le llaman la sagrada tradición y el magisterio de la Iglesia. Son consideradas como fuentes de revelación que se encuentran al mismo nivel, actuando juntos para la salvación del hombre. Les leo una parte del Concilio Vaticano II. La sagrada tradición, la sagrada escritura y el magisterio de la Iglesia, según el designio sapientísimo de Dios, están entrelazados y unidos de tal forma que no tienen consistencia el uno sin el otro. Es decir, sin la tradición y sin el magisterio de la Iglesia, la Biblia no tiene sentido ni se puede entender realmente. Esto es falso, es mentira. Les leo otras secciones del Catecismo Católico de Preguntas y Respuestas. Dice, ¿dónde encontramos reveladas las verdades de Dios? Encontramos las verdades reveladas de Dios en las Sagradas Escrituras y en la Sagrada Tradición. Otra pregunta, ¿cómo se comparan las Sagradas Escrituras y la Sagrada Tradición? Dice, las Sagradas Escrituras y la Sagrada Tradición son la palabra inspirada por Dios y las dos son formas de revelación divina.
Las Sagradas Escrituras son inspiración divina escrita, mientras que la Sagrada Tradición es la palabra no escrita de personas inspiradas. Una y otra vez, hablando de la tradición de la iglesia, de los dogmas que dan los papas, poniéndolos al mismo nivel o por encima de la palabra inspirada de Dios. ¿Qué dicen con respecto a la interpretación de la Biblia? Miren lo que dicen. El oficio de interpretar la autenticidad de la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido confiada únicamente al magisterio vivo de la iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. Este magisterio evidentemente no está sobre la palabra de Dios, sino que la sirve enseñando solamente lo que le ha sido confiado por mandato divino. Pero lo que vemos una y otra vez es que van en contra de lo que dice la Biblia, poniendo tradiciones de hombres por encima de lo que el Señor dice en su palabra. Miren, si una persona no tiene una perspectiva correcta de la Biblia, pues todo lo que cree va a estar sujeto al error. Si no hay una regla de autoridad superior, entonces cualquier persona puede crear cualquier cosa, y si tiene una autoridad eclesiástica, entonces puede enseñar esa mentira y las personas tomarla como si fuera una verdad definitiva. La única autoridad, todo lo que necesitamos para la vida y la piedad está en la palabra inspirada por Dios. Miren lo que dice Marcos 7:13. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? O sea, esta moda de seguir la tradición de hombres ya es desde tiempos de Jesús. Sino que comen con manos inmundas. Y él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Jesús le estaba diciendo a los judíos de esa época: ustedes enseñan doctrinas, pero realmente son preceptos de hombres. Ustedes enseñan eso como si fuera la palabra de Dios, pero son invenciones de hombres. Y Jesús lo rechaza completamente. El versículo 8 en Lucas 7 dice: dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía astutamente: violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Qué es lo que muchas personas siguen hoy en día? Una tradición. En eso fue que crecieron, eso fue lo que les enseñaron, pues yo creo una tradición. ¿Y saben qué dice Dios? Tú tienes que seguir mi palabra y no las tradiciones de hombres. Cuando te presentes delante de Dios, no va a ser una excusa decir: esta fue la tradición que me enseñó mi abuelita, mi papá, mis tíos. El Señor te va a decir: te lo advertí y te dije que necesitabas creer en mi palabra y solamente en mi palabra. Finalmente, en el versículo 13, en Marcos 7, el Señor dice: invalidan así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes. Y miren, esto no solamente es históricamente de la Iglesia Católica Romana. En estos mismos días siguen haciendo lo mismo. Esta misma semana, el Papa Francisco declaró algo que se va a convertir en una nueva tradición para la Iglesia Católica Romana. Dijo lo siguiente: los sacerdotes católicos pueden administrar bendiciones a las parejas del mismo sexo, así como a parejas en situación irregular. Miren, puede ser el mismo Papa, se puede vestir de blanco como un ángel de luz, pero si lo que enseña es contrario a la Biblia, lo que está diciendo es: yo me opongo a la verdad de Dios, y es un rebelde en contra de Dios. Aquí no importa la gente cómo se vista, cuánto aparente santidad. Aquí lo que importa es: ¿eres amigo de Dios y te sujetas a su palabra, o te vas en contra de su palabra y eres enemigo de Dios? Cuando un papa o un pastor cristiano o evangélico enseña algo fuera de la Biblia, entonces está diciendo que se rebela en contra de Dios. No importa si es católico, si es mormón, si es testigo de Jehová, si es lo que sea. Si es un ser humano que se pone por encima de la Escritura, lo que está diciendo: yo soy enemigo de Dios y estoy por una autoridad por encima de ti. Y aquellos que quieran seguir ese camino de rebeldía van a tener que enfrentarse un día ante el Dios del universo, que ya había dicho qué es lo que teníamos que creer.
Lo que alguien piensa acerca de Jesús y lo que alguien piensa acerca de la Biblia es de suma importancia en el triaje teológico de nuestras almas. Llegamos al tercer punto y con este vamos concluyendo. Errores relacionados con el Evangelio. ¿Qué piensan los católicos acerca de la salvación? Y yo creo que todos conocemos más o menos qué piensa la Iglesia Católica acerca de la salvación. El católico promedio, ¿qué piensa? Yo puedo ganar la salvación pues porque hice más cosas buenas que malas. Pues yo no era tan malo. Se compara con uno bien malo y dice, pues yo no soy tan malo. ¿Sí? Eso realmente es una salvación por las obras. Como si me ponen en la balanza, pues yo hice más obras buenas que malas. Y realmente, aún esa idea de la balanza, pues ¿saben qué? La balanza no saldría que hiciste más cosas buenas que malas tampoco. ¿Sí? Pero están convencidos que porque tal vez no asesinaron, porque tal vez no robaron un banco, entonces les va a salir la balanza cargada sobre que hicieron más cosas buenas que malas. Pero así no funciona la salvación. Dios es un juez justo y tiene que juzgar el pecado de los seres humanos. Imagínense el caso de un hombre que mata a una niña por estar conduciendo borracho y llega delante del juez y dice, mire, pero ese es el único delito que yo cometí. Ahora pónganlo en este caso, esa niña es una de sus hijas. Y esta persona dice, pero es que ese fue el único que cometí, de resto yo siempre he obedecido las normas de tránsito, yo siempre he hecho todo bien. Si ese juez dice, tú siempre habías hecho otras cosas buenas, entonces porque hiciste más cosas buenas, porque siempre manejaste bien, entonces te voy a eximir de la culpa de ese delito. ¿Ese sería un juez justo o injusto? Dios es el juez más justo del universo. Y tú no solamente tienes un delito, sino que tienes miles acumulados. No vas a poder pasar ante el juicio de Dios pensando que hiciste más cosas buenas que malas. No funciona así. Todos somos culpables delante de Dios. Y la única forma de ser salvos es creer en el Evangelio, en la obra de Cristo. Él obedeció perfectamente. Él pagó la culpa que nosotros debíamos pagar. Él obedeció por nosotros. La única forma de ser salvos es a través de la fe en Jesucristo. No hay otro medio, no hay otra esperanza. Si todavía estás pensando que hiciste más cosas buenas que malas y por eso Dios te va a aceptar, vas camino a la condenación. ¿Qué piensan los católicos? La salvación es por obras. Miren qué dice el Concilio de Trento. Y noten que estoy citando documentos oficiales de la Iglesia Católica. Para que no sea, no, que es que la tía cree esto, que el abuelito... No, estos son los documentos oficiales de la Iglesia Católica. Concilio de Trento. Si cualquiera dijere que el pecador es justificado por fe solamente, significando que nada más es requerido para cooperar a fin de obtener la gracia de justificación, que sea anatema. O sea, están diciendo que sea anatema el que crea el evangelio verdadero que enseña la Biblia. Otra cita: si alguno dijere que después de la recepción de la gracia de la justificación, la culpa es remitida, la pena borrada de tal forma que el pecador arrepentido no le queda ninguna pena que pueda ser descargada en este mundo o en el purgatorio, antes de que las puertas del cielo puedan abrirse, entonces que sea anatema. Miren, la Biblia no enseña que las obras sean necesarias para la salvación. Las obras no son un requisito para la salvación. Dios salva por pura gracia al pecador. Ahora, ¿qué pasa? Ese que ha sido salvado por gracia, ahora porque el Espíritu Santo mora en él, porque Dios está haciendo una obra en él, hace buenas obras que brotan de un corazón regenerado, de un corazón que ha nacido de nuevo. Pero no son un requisito. Aquí el orden de los factores sí altera el producto. Si tú dices que necesitas obras para la salvación, entonces estás creyendo un evangelio diferente, un evangelio que nos salva. Somos salvos por gracia y cuando Él nos salva, entonces podemos hacer obras que son agradables a Él, pero no ganan nuestra salvación, son el resultado de la obra que Dios ya hizo en nosotros. Las obras son una manifestación de que alguien ya es salvo, pero no son un requisito.
Si las obras son un requisito para la salvación, entonces la salvación no es por gracia, sino que es un pago que Dios le da al que hizo bien. Y así no funciona la salvación según la Biblia. Ese no es el cristianismo bíblico. Y alguien puede decir, no me parece, no estoy de acuerdo. Eso es injusto, ¿cómo así que solo por la gracia? Bueno, yo entiendo que no esté de acuerdo, pero ¿qué dice la Biblia? Miren lo que dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Está diciendo, mire, ¿sabe qué? Es por gracia, es un regalo, es un don de Dios. Pero luego el versículo 9 es como si fuera la estocada final. No por obras para que nadie se gloríe. Porque ¿qué pasaría si fuera por obras? Pues yo soy mejor que mi vecino, yo soy mejor que mi familiar. Fue por mis obras que yo obtuve la salvación. ¿Y qué dice el Señor? Yo no comparto mi gloria con nadie. Él otorga salvación de principio a fin por pura gracia como un regalo. Esa es la salvación que enseña la Biblia. Si usted no quiere creer eso, está bien, pero entonces no diga que cree en el evangelio que enseña la Biblia. No diga que cree en el cristianismo. Usted tal vez inventa su propia religión y el día que se encuentre con Dios le dice, yo tenía mi propia religión, mis propias ideas. Bueno, ese día se pone a cuentas con Dios a ver cómo le va a ir. Pero no diga que cree en el evangelio bíblico. Es que ese es el punto. Personas que dicen, yo creo lo que dice la Biblia, pero creen un evangelio diferente al que plantea la Biblia. Yo celebro la Navidad del Jesucristo que se enseña en la Biblia, pero resulta que creen un montón de cosas que no enseña la Biblia. Pues no estás celebrando ninguna Navidad del Jesucristo bíblico. Tal vez celebras la Navidad que te enseñaron por tradición y que tienes ahí en el pesebrito chiquito, pero no en el Dios de las Escrituras, no en Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Conclusión: ¿celebramos la misma Navidad cristianos y católicos romanos? La respuesta es un rotundo no. No celebramos la misma Navidad. No puedes decir que estás celebrando el nacimiento de Jesús bíblico, pero rechazar el Jesús de la Biblia. Atribuir a otros seres los atributos y obras que solo pertenecen a Jesucristo. Atribuir a María prerrogativas que solo pertenecen a Jesús, la segunda persona de la Trinidad, Dios hecho hombre. No puedes decir que celebras la misma Navidad, ya que hay unos que rechazan la autoridad de la Biblia, mientras que los que celebramos la Navidad genuinamente decimos que la Biblia es nuestra autoridad suprema. No puedes decir que celebras la misma Navidad si crees estas doctrinas falsas. Para nosotros el nacimiento de Cristo es el inicio del evangelio por la gracia solamente. Por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Miren, la Navidad para nosotros significa que Dios se hizo hombre, nació humilde en una pesebrera en medio de animales, vivió una vida perfecta, obedeciendo en nuestro lugar, murió en la cruz, siendo sacrificado como el cordero perfecto sin mancha. Resucitó al tercer día mostrando que la deuda había sido aceptada y cancelada. Y luego ascendió a los cielos y en este momento está intercediendo por los que son suyos. ¿Y saben cuál es la mejor forma que podrías celebrar esta Navidad? Arrepintiéndote de tus pecados y por fin creyendo en este mensaje de salvación. Eso realmente es una celebración de Navidad. Algunas personas piensan que la Navidad es solamente reunirse con los familiares, pasar un tiempo, compartir regalos, comer. Pero realmente, si tú no estás en Cristo Jesús, no tienes nada que celebrar hoy. Eso es lo que celebramos. Estas doctrinas son fundamentales en el triaje teológico de nuestras almas. De estas verdades fundamentales dependen nuestras almas. Esto es de suma importancia. Esto no es una torcedora de tobillo. Esto es una herida mortal que si crees erróneamente en lo que hemos hablado hoy, tu alma va con camino a la destrucción, a la condena. Termino leyendo Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado,
ese sí que sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, entonces que ese sea anatema. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra y gracias, Señor, por el establecimiento de iglesias bíblicas donde se proclame la verdad, Señor. Padre, hoy oramos por millones de personas que están engañadas en este momento, por doctrinas falsas, por mensajes erróneos, por personas que se visten como ángeles de luz, pero enseñan doctrinas de demonios. Padre, ten misericordia, rescata a nuestros familiares que aún no creen. Permíteles ver el engaño, Señor, en el que están. Permíteles ver su propia condición pecaminosa y que entiendan que solamente en Jesucristo hay salvación. Que puedan confesar su pecado y creer en que el Evangelio de Cristo es el único medio de salvación. Padre, haz lo que solamente tú puedes hacer a través de tu Espíritu Santo, que es transformar vidas, que es cambiar corazones, que es dar fe en tu Hijo Jesucristo. Padre, que aquellos que ya estamos en tu Hijo, que estamos bautizados en el Espíritu Santo, entonces, Padre, permite que vivamos vidas que sean realmente un testimonio, vidas que realmente manifiestan obras de justicia que fueron preparadas desde antes para nosotros, para que anduviéramos en ellas. Padre, ayúdanos, límpianos, purifícanos. Y te damos gracias por una salvación tan grande. Te damos gracias por Emmanuel, Dios con nosotros, por el Señor Jesucristo, que vino humildemente a servir y no a ser servido, a entregar su vida en rescate por muchos. Y es gracias a su sacrificio que hoy podemos estar plenamente justificados y perdonados. Damos gracias, Señor, porque hemos pecado tanto contra ti, que nuestra única esperanza es que Jesucristo sea nuestro abogado hoy y por la eternidad. Damos gracias y te adoramos. Amén.